Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un devocional más, ya de regreso de Querétaro, gracias a Dios. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestros devocionales acerca del libro de los Salmos. Realmente ha sido bendición esta semana ya en Querétaro. He aprendido a cómo leer los Salmos, lo cual saben que es algo que se va a compartir en su debido tiempo para que también tengan las herramientas para que leamos juntos de manera correcta la palabra de Dios. Entonces, martes 11 de julio, toca justamente hablar acerca, o toca leer, si no lo has leído, ve corriendo a leer, el Salmo 140, 141, 142, 143, 144 y 145. Son 6 salmos, los cuales no son muy extensos. Yo creo que el más extenso es el 145 con 23 versículos, me parece, 21 versículos, con 21 versículos. Entonces, ese es el más larguito, pero los demás te darás cuenta que no son tan extensos, son muy cortitos. Y el día de hoy justamente me quise centrar en uno cortito porque quise como entender correctamente a qué se va y voy a hacer un poquito de uno, pues más, bueno, no tan largo, o sea, del 143, algo muy rápido, ¿ok? Entonces, los salmos en los que el día de hoy su servidor se va a centrar para hacer este devocional es el 142, tal vez con una profundidad un poquito más detallada, y el 143 será uno, pues, un poquito más general. Entonces, vamos a comenzar con nuestro Salmo 142. Y fíjate que ahí arribita nos tienen algunas palabritas y ese mensaje tiene que ver para poder entender correctamente de qué va este salmo. Por ejemplo, dice Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Y aquí cuando nos dice oración que hizo cuando estaba en la cueva, ya nos está dando un panorama el texto acerca de en qué circunstancia estaba David. Y aquí nos está diciendo que efectivamente David estaba en una cueva. Acerca de en qué cueva, porque podemos encontrar a David en diferentes circunstancias que él se llegó a hospedar en una cueva. Luego vamos a encontrar que pudo haber sido Adulam en Primera de Samuel 22 o en Gandhi en Primera de Samuel 24. Recomendable que podamos leer esos dos capítulos de Primera de Samuel para poder comprender el texto. Pero en ambos lo que une son por diferentes motivos. En Primera de Samuel 24, en Gandhi, es cuando le corta un pedazo de la capa al rey Saúl, dando muestras que podía matarlo y no lo hizo. En Primera de Samuel 22, ahí vemos que es cuando se levanta pues sale con el ejército de 400 hombres, los cuales eran deudores, o sea, pareciera como que eran lo peor de lo peor, pero de ahí David formó su ejército. Pero bueno, dentro de este Salmo 142, la idea que tenemos que tener es que en ambos había una persecución. Vas a leer que en ambos los salmos de 1 Samuel empieza de que y David huyó. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido. La persecución en la vida de David fue algo constante. Y también, hermano, es algo constante en nosotros como hijos de Dios o como en la vida cristiana. También vamos a padecer la persecución. Tal vez no de la misma forma como ocurrió con el rey David, tal vez no, literalmente el día de hoy no nos siguen para matar nuestra vida, pero sí nos siguen y sí nos asolean sobre nuestras creencias y nuestra confianza en Dios. Y es la verdadera manera en la que nosotros podemos demostrar esa confianza hacia Dios. Entonces, teniendo ese panorama acerca de que, como el rey David, estamos en una cueva y estamos rodeados y estamos siendo buscados para ser asesinados, David escribe este salmo. Y fíjate en los primeros dos versículos, porque aquí vamos a poner un poquito de la teoría que después vamos a enseñar en la iglesia acerca de lo que es un paralelismo sinónimo. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Si te das cuenta que es un paralelismo, siempre hemos dicho que los salmos son poesía, es una poesía bíblica o poesía hebrea. Tal vez lo primero que nosotros entendamos por poesía es eh, la similitud entre los sonidos, ¿no? Es decir, escuchamos un poema y decimos, ese es poema porque rima, esa es la famosa rima, pero es la rima de los sonidos. Eso es lo que para nosotros como la cultura
del occidente, eso es un poema en el 2023, pero tenemos que entender que los poemas no fueron escritos en este contexto, sino en un contexto totalmente diferente, que eran en los hebreos, y fueron antes de Cristo. La poesía hebrea, hermanos, se centra no en la similitud de los sonidos, a lo que nosotros llamamos esos rimas, ¿no? Sino en la similitud de los conceptos, la similitud de las ideas. Esa es la poesía hebrea. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí, por eso escogí el Salmo 142, porque el versículo 1 y 2 nos dan ese sinónimo, ese paralelismo, o sea, esa similitud de ideas y sinónimo. ¿Por qué? Porque están diciendo lo mismo, refuerzan la misma idea. Fíjate, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Si te das cuenta, lo que está diciendo el primer versículo únicamente es que David va a hablar, va a clamar a Dios. Ajá. Ese es el significado del primer versículo. Y el segundo, delante de él expondré mi queja. Va a clamar a Dios. Delante de él manifestaré mi angustia. Clamar a Dios. Si te das cuenta, lo que une estas cuatro líneas, este paralelismo de cuatro líneas, es justamente que van a clamar o va a exaltar el nombre de Dios o va a pedir el favor de Dios. Eso es lo que quiere unir a estos cuatro, ¿no? En ello vemos también desglosado que va a pedir misericordia, va a hablar de su queja y va a decir que le angustia, pero si nos damos cuenta, queja y angustia es también un sinónimo. Entonces, hemos visto aquí un paralelismo que podemos llamar sinónimo. ¿Cuál es la acción de David? Va a clamar a Dios y va a exponer su situación. Eso es lo que nos está diciendo en estos dos versículos. Con mi voz clamaré a Jehová. Entonces, versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y nos damos cuenta, aquí David ya se está dirigiendo a Dios, ya está exponiendo su queja y hasta él mismo le está diciendo como a Dios, como de, mira mi diestra, observa, es decir, mira mi alrededor, mira lo que me rodea. No hay quien me quiera conocer, es decir, no tengo a alguien que quiera protegerme, ese sería el sentido, no hay alguien que quiera conocer, no tengo refugio, podemos entender, estaba en una cueva, o sea, y no había sido encontrado. Ahí podemos decir, oye, tenía un refugio porque estaba en una cueva, pero él sabía que en cualquier momento lo podían encontrar y una cueva es un lugar en el cual no hay escapatoria. Además, no era una persona la que estaba siguiendo a David, eran muchas personas las que estaban siguiendo a David. Entonces es muy natural escuchar que él dice, no tengo refugio, porque si alguien llegaba a lo que vendría siendo su refugio, no tendría escapatoria y sería muerto de instante. Entonces él ni aún en la cueva se sentía seguro. Y fíjate, no hay quien cuide mi vida, es decir, no hay alguien en quien yo pueda confiar para descansar y poder vivir en paz o poder pasar en paz este tiempo, porque los soldados era de llegar día o noche y llegaban. Entonces aquí vemos cosas bien interesantes acerca de David, sí, acerca de David. Y aquí es donde vemos el versículo 4, lo que quiere dar a entender David, o lo que está expresando, es que hay otros que lo están rechazando o parece que los puedan rechazar. Y eso es lo que puede ocurrir con nosotros. Podemos sentir rechazo y podemos ver a nuestro alrededor y ver que no hay en quien podamos acercarnos, no hay en quien confiar. Pero fíjate el versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Fíjate que aquí vemos en el versículo anterior, no tengo refugio, es decir, no había esperanza para David, o sea, la esperanza de David en ese momento en la cueva era, si llegan mis adversarios y me ven en la cueva, no tengo escapatoria, estoy encerrado en una cueva, no tengo por dónde salir, voy a morir aquí, o sea, no tenía un refugio. Pero justamente eso nos enseña que nuestra confianza, hermanos, no debe de ser por lo que vemos a nuestro alrededor, sino por lo que vemos a través de nuestro Señor. Y fíjate que ahí, muy interesante, dice David, dije, tú eres mi esperanza. Fíjate que él dice que él es su esperanza.
Y de hecho vemos también, vamos a ver ¿cómo se llama? En el Salmo 144, ahí vas a ver que le dice David, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi levantador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¿Te das cuenta cómo David tenía clara que su confianza estaba puesta en Dios? Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y fíjate que aquí cuando David habla acerca de y mi porción en la tierra de los vivientes, lo que está diciendo es que él es su herencia. No David herencia de él, sino que Dios es la herencia. Y hablábamos un poquito el domingo acerca de la herencia. La herencia es algo, y justamente para el pueblo hebreo de esos tiempos, la herencia era algo importantísimo, de gran valor. Entonces David está diciendo, eres lo que de más valor tengo. Y todavía le dice, en la tierra de los vivientes. Es una forma tan poética, hermanos, es una forma tan hermosa en la cual David le está diciendo, eres lo más valioso que tengo mientras viva. En la tierra de los vivientes, mientras viva. Eres lo más valioso que tengo mientras yo vivo. Es decir, fíjate qué hermoso está haciendo David aquí, porque todo es un desbarajuste a sus alrededores. Todos alrededor están buscando a David para matarlo. Y sin embargo, él está diciendo que lo más hermoso que tiene mientras él viva es la esperanza y es la esperanza en nuestro Dios. Y ahí David le dice, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Y fíjate que ahí David comprende una parte muy natural de nosotros como hombres, ¿no? Él entiende que era más débil de los que lo persiguen, son más fuertes que yo, evidentemente, eran soldados. Y David era un hombre mucho grande, David también era un soldado, sí, pero vemos que los soldados que lo perseguían eran, eran soldados, ahora sí que de verdad, con armas y todo. Y David, vas a ver en el Salmo 144, muy interesante, que vemos a David un cántico de guerra. Y fíjate cómo dice David en el versículo 9, en un cántico, en un salmo de guerra. Está hablando de guerra, dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decorio cantaré a ti. Es decir, David era alguien en el cual él no descansaba en el poder militar. Hay un capítulo en los libros de Samuel en el cual sí, David la pega y confía en el poder militar, pero en los salmos, hermano, y en cómo estamos, no estaba descansando en el poder militar. Él entiende, dice, militarmente yo estoy frito, porque son muchos los que están en contra mía. Y si ellos me encuentran, estoy en una cueva, no tengo escapatoria, voy a morir. Pero fíjate cómo él tiene una confianza que dice, líbrame de los que me persiguen, porque ahí lo que está diciendo David es, para mí son más fuertes que yo. Ellos son más fuertes que yo, pero ellos no son más fuertes que tú. Y en ti yo me refugio. Qué hermoso. Tú eres mi fortaleza. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Fíjate que le da un sentido. Y justamente saca mi alma de la cárcel porque pareciera que estaba custodiado. En la cárcel no hay salida, en una cueva tampoco hay salida. En la cárcel hay guardias. Aquí también había guardias. Entonces vemos que es un sentido figurado en el cual él está diciendo, sácame de la cárcel, porque era un lugar en el cual él estaba solo y no podía sentirse tranquilo. Pero fíjate cómo él le dice, saca mi alma de la cárcel. O es como si dijera, líbrame de esto, líbrame de esta, por así decirlo, para que alabe tu nombre. Tiene un sentido por el cual David quiere salir de esa circunstancia que es alabar el nombre de Dios. Y aquí es donde nosotros nos podemos dar cuenta, bajo las circunstancias en las cuales nos podemos estar viviendo, ¿para qué queremos salir de nuestras circunstancias? Para que mi vida sea más fácil, porque no quiero confrontar la consecuencia de mis actos, porque queremos salir de en donde nosotros estamos. David lo tenía muy claro y era para que alabe
tu nombre. Y fíjate cómo dice, me rodearán los justos, porque tú me serás mi propicio. En otras palabras, lo que está diciendo este salmo o este versículo es, aunque cercado ahora, en este preciso momento, esté cercado por el mal, voy a ser protegido por él. Es con lo que concluye David. Aunque momentáneamente todo parezca mal, yo me refugio en el bien. El mal, en este contexto de David, pareciera que eran en mayor número y tal vez más poderosos porque eran personas con artilugios de guerra. Pero David entiende que la confianza no está en los hombres o en las circunstancias o en lo peor, lo cual pueda parecer en donde nos rodeamos, sino que nuestro galardón, nuestro refugio, nuestra porción en la tierra de los vivientes es nuestro Dios. Nuestra manera y nuestra forma y a lo que le debemos vida, obviamente mientras vivamos, es a nuestro Señor. Alabemos el nombre de nuestro Señor. Y el Salmo 143 también empieza hablando de, escucha mis ruegos, responde por tu verdad, por tu justicia. Es decir, David está diciendo, escúchame y respóndeme. Y todavía dice, no entres en juicio con tu Señor, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, algo que cuadra perfectamente con toda la historia bíblica. Hemos visto en Gálatas que ¿quién va a ser justificado si no es por la fe? Nadie. La ley no justifica, el único que justifica es nuestro Salvador. Porque ha sido perseguido el enemigo, mi alma ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Es decir, vean la circunstancia en la cual lo está diciendo, que él se siente casi ya muerto. Algunos apuntan a que este salmo, y en ello está la Septuaginta griega, la cual dice que este salmo fue escrito, ahí le añade como un comentario, que fue en la rebelión de Absalón. Y vemos que aquí David dice que él ya se siente como si estuviera muerto, se siente muerto. Y vemos que ahí dice David, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Algo que tiene, la fe crece cuando se repite la palabra de Dios, lo cual trae a la mente previos encuentros con nuestro Señor, y es algo que vivió David con su Señor, y es algo que también expresa Pablo en Romanos 17. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Es decir, David estaba o buscaba a Dios de una forma desesperada. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Versículo 10. Porque esta oración nos puede ser muy similar a todos, en la cual le pedimos a Dios, ayúdame con esta circunstancia, estoy atravesando esto, líbrame de la prueba, ayúdame a salir de la prueba, pero fíjate el versículo 10. Qué hermoso el versículo 10 del Salmo 143, porque nos enseña un versículo en el cual nosotros muy difícilmente añadimos a nuestras oraciones por persecución, por angustia, por debilidad, por lo que sea. Versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es un salmo que yo cuando lo leí, yo dije, órale, todo lo que está viendo que si fuera este salmo escrito cuando se había levantado Absalón, por decir algo en lo que agregaba la Septuaginta, su propio hijo rebelándose con su padre. ¡Qué dolor! Un dolor muy grande. Pero aún así David le dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Es decir, David todavía estaba pensando en alabar al Señor. Y fíjate cómo es, pide al Señor que te enseñe y te guíe para que puedas cumplir con su voluntad. Bueno, ese es un comentario que tengo en esta Biblia. Pide al Señor que te enseñe y te guíe para que puedas cumplir con su voluntad. Muchas veces pedimos al Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero no pedimos, Señor. Y eso es un reto, el cual quiero que nosotros hagamos en nuestras oraciones. Cuando oremos a nuestro Señor alrededor de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, pidamos al Señor esa dirección, decirle, Señor, dirígeme, pero dirígeme a hacer tu voluntad para que me guíe rectamente. Añadamos eso. Señor,
tengo esto de aquí. ¿Voy a vivir rectamente si tomo esta decisión? Consultemos al Señor en nuestras decisiones. Consultemos y oremos al Señor porque muchas veces pedimos, decimos, Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Pero ahora digámosle al Señor, Señor, ¿qué hago para guiarme en tu rectitud? Y es muy diferente el decir, ¿qué hago? Porque después de ahí yo puedo espiritualizar todo, decir, esto es una señal de Dios. No, digámosle al Señor de manera muy clara, ¿qué hago para vivir en tu rectitud? Para ser guiado por tierras de tu rectitud. Y fíjate todo lo que produce ese salmo, ese versículo en el texto. Por tu nombre, Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy. Entonces, hermanos, el reto del día de hoy es que añadamos eso a nuestras oraciones. Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo para vivir conforme a tu rectitud? Para vivir conforme a lo que tú demandas o lo que tú esperas de mi vida como tu siervo. Amén. Entonces, hermanos, grandes, hermosos salmos los del día de hoy. Mañana terminamos el libro de los salmos. Qué bendición que podamos haber terminado el libro de los salmos y vamos a empezar el día jueves con el libro de Proverbios. Entonces, hermano, estemos orando y sigamos adelante en este caminar que es leer sus sagradas escrituras. Es la revelación completa de Dios hacia nosotros. Todo lo que Dios nos quiso revelar está en ellos. Sigamos adelante, sigamos conociendo al Dios que está y el autor de las escrituras. Que Dios te bendiga, hermano, y permíteme hacer una oración el día de hoy. Padre amado, gracias te damos por tu santa palabra, mi Dios, en el cual tú nos permites. Gracias, mi Dios, por estos salmos que pudimos leer, Padre, para entender y para llevar una vida más justa, Señor, para alabarte, sea cual sea nuestra circunstancia, es uno de los propósitos de los salmos. Mi Dios, te pido que nos des dirección, Señor, pese a lo que vivamos, Señor, en nuestras circunstancias, dificultades, angustia, dolor, pena, sacrificio, Señor, sea cual sea lo que nosotros estemos viviendo, Señor. Danos una dirección, Padre Celestial. No la dirección, Señor, obligatoriamente la que queramos, sino una dirección en la cual vivamos rectamente. Como también leemos, Señor, en el Salmo 141, líbrame de hacer el mal. Líbrame, guarda mis labios, porque muchas veces enojados decimos tantas cosas. Guarda nuestros labios, guarda nuestro caminar, guarda nuestra conducta, mi Dios, en tu sagrado testimonio. Mi Dios, te pido que por favor nos guíes, Padre, por la rectitud de tu nombre. Tengamos ese temor de ti, Padre Celestial, y que podamos vivir no conforme, Señor, y no confiemos, Padre, en ti conforme a las circunstancias, sino confiemos en ti por lo que tú has hecho por nosotros, mi Dios. Confiamos en ti, tú eres nuestra esperanza, nuestro alto refugio, mi Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre, ayúdanos y que tu nombre sea alabado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Que Dios te bendiga y bueno, mañana terminamos salmos.